Bien, vamos a comenzar. El punto que no vamos a resolver es este, ¿sí? Que dice busque, acá se hace referencia con el desvío típico de residual, explique el mismo, eh, acá está mal el acento, eh, explique el mismo deberá ser y utilícelo en un ejemplo, ¿sí? No sé si alguien por ahí buscó y encontró qué es el desvío residual y cómo se Profe, calcula, digamos, ¿sí? justamente le iba a preguntar sobre ese punto, Ujú, porque yo estuve buscando en internet y creo que encontré en uno de los libros un apunte que usted no había pasado el año pasado. ujú, Y bueno, lo que encontré era la varianza residual y después solamente decía que la raíz cuadrada de la varianza residual se denominaba el exactamente, error residual. exactamente. Y encontré que la varianza residual es la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores de la variable dependiente observados y estimadas por la recta, dividiendo el resultado obtenido por el tamaño de la muestra. Ujú, Bueno, y hay una fórmula que ahora mando una foto al grupo y usted así dice si es o no, porque dale. tenía dudas respecto a eso. Dale, pero sí, básicamente es eso, es digamos, cómo están distribuidos los errores, digamos, que vieron que cuando se calcula la recta de regresión, nosotros hablábamos de que hay ciertos errores, digamos, en, en esa distribución, digamos, ¿sí? El cálculo de esos errores es lo que se llama el desvío típico residual, digamos, ¿sí? O sea, es como para cuantificar cuán alejada está nuestra recta de regresión de nuestra distribución real. Sí, está bien, sí. Hay distintas formas de calcular, digamos, ¿sí? Eh, pero está bien, sí. Esa sería una de los Bueno, la cálculos fórmula. y es válido, digamos. Después hay otras que se calculan también a partir, por ejemplo, de el coeficiente de correlación, digamos, ¿sí? Pero con esa vamos a dejar eso, ¿sí? Ya que compartiste el grupo, Pero ya está. usamos para algo esto, profe, porque no me acuerdo del año Nosotros nunca pasado. usamos todavía y Ah, recién ahora se agregó eso, ¿sí? Es simplemente era algo para ahí, para buscar un poco que nos da esa idea de qué tan alejada está nuestra recta de regresión de los valores reales de la distribución, ¿sí? Recordemos que la recta de regresión es algo aproximado, ¿sí? Entonces esto nos da como un promedio de esos errores, digamos, ¿sí? Es como un promedio de esos errores, ¿sí? Justamente por eso aparece únicamente la variable y, ¿sí? Porque es la dependiente. Fíjense que la variable x sí es la misma, siempre, digamos, ¿sí? Lo que cambia, digamos, es y, que sería yo tengo por acá la unidad, eh, que sería, digamos, la altura, digamos, si nosotros trazamos la recta, por ejemplo, ¿sí? Voy a trazar una recta, eh, la diferencia, digamos, estaría acá, ¿sí? Esta claro. sería la altura en la variable dependiente. La variable independiente, que es x, fíjense que es la misma tanto para la recta como para el punto de la distribución real, digamos, ¿sí? Entonces, lo que hay un error es en esto, en el valor real y el valor aproximado de la variable dependiente, ¿sí? Bien. Al final hicimos entonces el primer punto, ya está eso entonces. Eh, ahí Jessica ya les pasó al grupo, así que ya tienen, digamos, ¿sí? Em, vamos a ir a los otros. Los primeros son un poco más de análisis, digamos, no hay mucho cálculo, digamos, ¿sí? Son un poco más de análisis, ¿sí? Em, nosotros tenemos que pensar, digamos, en la recta de regresión como algo que nos sirve para estimar, ¿sí? Para estimar, pero el tema, o sea, tiene ciertas limitaciones, digamos, ¿sí? Limitaciones dadas obviamente por el tipo de función que es, ¿no? Porque es una recta, ¿sí? O sea, si nuestra distribución real es un poco más oscilante, digamos, ¿sí? O sea, no se ajusta a una recta, ya no nos va a servir de mucho. O si la distribución se asocia por ahí a
una recta al principio, pero después tiende a aplanarse, por ejemplo, como puede ser una distribución exponencial, por ejemplo, en ese caso, ¿sí? La recta de regresión nos va a servir, digamos, hasta un punto y conforme vamos considerando valores de x más altos o más bajos, dependiendo de cómo sea la distribución, tiende a ser cada vez menos representativa, digamos, ¿sí? Porque va a tender a alejarse cada vez más de los valores reales de la distribución, digamos, ¿sí? Ahí va a ser que esto, que es el desvío residual, digamos, va a ser cada vez mayor, ¿sí? Cuanto mayor el desvío residual, menor es la representatividad de esa recta de regresión, ¿sí? Por ejemplo, en el segundo, fíjense que este es un problema que ya los que usaron el año pasado ya lo vieron, así que ya saben la respuesta, digamos, ¿sí? Eh, Dice, se completó un estudio de los hábitos de dejar propina de los comensales en restaurantes. Los datos X, es decir, la variable independiente, es el precio de la cuenta, ¿sí? Y la variable dependiente es el dinero dejado de propina, ¿sí? Y se encuentra esta recta de regresión, ¿sí? Nótense una cuestión acá que eh, a veces va a aparecer con el techito, no sé cómo se llama eso, tiene un nombre, pero con el techito, o si no con el asterisco, ¿sí? Cualquiera de las dos son expresiones válidas para la recta de regresión, ¿sí? Cualquiera de las dos. Esto no está representando ni un exponente ni nada de eso, simplemente eh, nos dice el valor aproximado de i, ¿sí? Que el valor aproximado de i va a estar dado por esta expresión, ¿sí? Dice, ¿qué representa la pendiente de la recta? ¿Sí? Y si se ajusta esto a la realidad, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que analizar es esa recta de regresión en el contexto en el que está dado, ¿sí? El problema plantea esta situación de dejar propina, ¿sí? Eh, Acá quizás no se acostumbra, digamos, en, por acá, digamos, el hecho de cobrarte antes ya, digamos, o cobrarte directamente en el mismo tiquecito de, de la comida, digamos, y demás, del servicio, digamos, ya está incluida la propina, ¿sí? Hay lugares que sí, o sea, ya te incluyen y va a ser un porcentaje, ¿sí? Generalmente ese porcentaje ronda el 10%, ¿sí? Ahora, fíjense que cuando yo tengo acá esta recta de regresión, digamos, me plantea que yo tengo que pensar en qué significa esta pendiente, ¿sí? Que es 0,09x, ¿sí? ¿Qué va a representar acá? Ese 0,09 está representando una proporción, ¿sí? O sea, una parte de un entero, digamos, ¿sí? Esa parte de qué es? Es parte de x, que justamente x representa el costo, digamos, de todo el servicio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que acá yo estoy tomando, ¿sí? 9 partes de 100, ¿sí? O lo que es lo mismo, el 9% del costo de la cuenta, ¿sí? Más un 2,5 que le voy a sumar siempre, digamos, ¿sí? Entonces, cuando me dice qué representa la pendiente de la recta, y está representando el 9%, ¿sí? Está representando el 9% de el total de la cuenta, ¿sí? Representa el 9% del total de la cuenta. Y se ajusta a la realidad, y sí, está bastante ajustada, digamos, en el sentido de que, digamos, si bien la propina uno lo da, eh, digamos, es algo a voluntad, generalmente es el 10% del valor de, de todo, digamos, ¿sí? Como Después estamos con, ahora, pero si salimos a comer con menos de 4.000 pesos no salimos. claro, ¿no? Y pensamos dos veces antes, ¿no? Vamos a un 400 lugar que no pesos cobra el propina. servicio. Eh, sí, generalmente depende de la situación, digamos, y de la persona, digamos, ¿sí? Pero como les decía, hay lugares que ya te cobran, digamos, en la cuenta, digamos, ya está incluido, que puede ser un porcentaje de la cuenta, puede ser lo que le llaman el servicio de mesa, digamos, ¿sí? Que también ya está, o sea, ya está todo incluido, digamos, ¿sí? Puede ser un valor fijo o puede ser un porcentaje de la cuenta, ¿sí? O sea, es un valor representativo, ¿sí? Cambié de botellita hoy porque perdí la mía.
Deje la botella de su señora. Sí. Agarré sin que vea porque si no. Bien. En el otro punto, fíjense que me dice, el mozo se acerca con la cuenta, fue de 725 pesos. Dice, ¿cuánto esperaría recibir de propina? ¿Sí? Vamos a suponer que es un mozo recopado que sabe estadística, digamos, y encontró esa recta de regresión, y entonces él, cuando ve la cuenta, él ya calcula cuánto va a recibir de propina, ¿sí? Para ver si le está mintiendo o no la recta de regresión. ¿Sí? Fíjense que esto no sería más que un reemplazo, digamos, en una función. ¿Sí? El 725 es el precio de la cuenta, que es justamente X. Yo reemplazo a X por 725 y resuelvo la expresión, digamos, y voy a encontrar el valor. ¿Sí? Yo voy a hacer el cálculo en la calculadora, porque soy profesor de matemáticas, no calculadora. Sería 0.09 por 725 más 2.5, 67,75. Entonces, voy a rayar acá. 67,75. ¿Sí? Ese sería el dinero que espera obtener ese mozo. ¿Sí? Tenemos que recordar, obviamente, este valor fue obtenido a partir de la recta de regresión. ¿Qué quiere decir? Que es un valor estimado. ¿Sí? No quiere decir que realmente es eso lo que va a obtener. ¿Sí? Sino que va a ser seguramente un valor aproximado a ese, siempre y cuando esa recta de regresión sea realmente representativa. ¿Sí? Porque acá no me dice nada, digamos, de cuánto es, por ejemplo, el valor de R, ¿sí? Es decir, el coeficiente de correlación. ¿Sí? Puede que los datos estén súper dispersos, que encontraron esa recta de regresión y en realidad, digamos, no representa nada o representa muy poco de lo que realmente está pasando. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Cuando yo tengo una recta de regresión, sin conocer el coeficiente de R, por ejemplo, yo no podría decir eh, qué tan acertado, o sin conocer el desvío típico residual, no podría decir qué tan acertado es eh, ese valor, digamos, que obtengo, esa aproximación que hago a partir de la recta. ¿Sí? Son estimaciones nada más. Bien, eso sería con respecto a este punto. Después, en el punto 3, ¿sí? Dice, una persona quiere comprar una SUV de precio accesible, ¿sí? Sería una camioneta. Se da cuenta de que el automóvil o camión pierde su valor tan pronto como se conduce fuera del lote del vendedor. ¿Sí? O sea, yo lo compré, salí media cuadra y ya no vale lo mismo que cuando compré. ¿Sí? Esta persona usa regresión lineal para obtener un mejor sentido de cómo funciona este declive. ¿Sí? La recta de regresión es y igual a 34,03 menos 3.04x. ¿Sí? En realidad no se dice 3.04, se dice 3 enteros, 4 centésimos. ¿Sí? O sea, así se debería decir. Vamos a hacer como que decimos así, pero vamos a decir 3.04 para no hacer más largo. ¿Sí? Pero hay algunos profesores que llegan a escuchar así y les tiran una chinela por eso, al estilo madre. Eh, bueno, tiene esta ecuación donde X, ¿sí? Es la edad del automóvil en años, ¿sí? E Y es el valor del automóvil en miles de dólares, ¿sí? O sea, esta es la ecuación de la recta de regresión, en donde X es el tiempo en años que pasa desde que se compra, digamos, el vehículo. O sea, cuando X es 0, quiere decir que es 0 kilómetros, digamos, ¿sí? O que 0 kilómetros. Ahora, y representa el valor en miles de dólares, ¿sí? Y ahí dice, ¿qué significado tiene la pendiente y la ordenada al origen en este caso? Si nosotros analizamos acá esta situación, eh, fíjense que la ordenada al origen, en este caso, ¿sí? Va a representar el valor del auto 0 kilómetros, ¿sí? Justamente va a ser cuando están, digamos, la X en 0, ¿sí? Y la pendiente, ¿sí? Fíjense que es
menos 3.04, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser lo que disminuya por año, ¿sí? El valor que disminuye cada año, ¿sí? Es decir, sabemos que X es el tiempo en años, por lo tanto yo estoy diciendo que va a bajar $3.400 el valor de ese auto en cada año que pase, ¿sí? Sería, en cero es un valor, pero ahora si yo paso del cero, ¿sí? Ya tengo que considerarlo como uno, digamos, ¿sí? Como el primer año. Cuando pasé el primer año ya considero como dos, digamos, ¿sí? O sea, si mi auto tiene 1 año y medio, no es que voy a considerarlo como un año, sino como dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el auto tiene 6 meses, no se lo considera como 0 kilómetros, sino que ya tiene ese año, ¿sí? Eh, Cuando representamos igualmente es una recta, así que no, no entra todo esto en consideración, sino que esa consideración que hacemos entraría más que nada cuando nosotros queremos reemplazar el valor, ¿sí? Bien, ese sería entonces el significado tanto de la pendiente como de la ordenada al origen. Dice, si en el periódico que apareció un auto con un valor de 18,83, fíjense que acá ponía puntos y acá puse coma. Parece que ni yo voy escribiendo bien. ¿Cuántos años tenía el vehículo? ¿Sí? Este entonces es el valor del vehículo que apareció en el periódico. Y yo lo que quiero hacer, en este caso, sería como un procedimiento al revés del que hicimos hoy. ¿Sí? Conozco el valor de la variable dependiente, quiero conocer el valor de la variable independiente para el cual esta variable dependiente tiene ese valor. ¿Sí? Por lo tanto, lo que voy a hacer es reemplazar en i el 18,83. ¿Sí? A partir de ahí me queda una ecuación lineal en donde yo despejo, es mi calculadora, y ahí tengo 18,83 menos 34.03 dividido 3.04. Me da exactamente 5. Exactamente 5. Muy bien. Eso quiere decir que el auto, ¿sí? Estaba, tenía 5 años, digamos. ¿Sí? O sea, si fuera hoy, sería un modelo 2015, digamos. ¿Sí? Y acá fíjense, es lo que les decía. Dice, ¿qué limitaciones presenta el modelo lineal en este caso? Yo voy a abrir un archivo de GeoGebra para hacer el gráfico. Esto es lo que les decía de las limitaciones, ¿sí? Porque esta recta de regresión, digamos, tiene limitaciones para este tipo de sistema. Cuando se decida abrir el... Ahí está. Mi computadora tiene tantos programas de video, tantos programas de cosas que... Un antivirus que está obsoleto. ¿Cuánto era? 34,03 menos 3,04x. 34, acá 6 puntos. ¿Cuánto era? ¿83 o 03? Ya me olvidé. 3403. 03. 03 menos 3,04. 3,04x y esto es igual a y. Estuve hablando como media hora para responderle antes que me di cuenta que tenía silencio. Ahí, fíjense. Esta sería la ecuación, digamos. ¿Sí? Fíjense, cuando pregunta cuáles son las limitaciones de este sistema. Si yo pienso, por ejemplo, en un vehículo, digamos, los automóviles, ¿sí? No van a tener esta forma, digamos, el precio de los automóviles. Porque si no, o sea, yo me compro un auto que tiene un poquito más de 11 años y no pago nada, digamos, ¿sí? O compro uno de 12 años y me tienen que pagar para que me lo traiga, ¿sí? O sea, estaría genial, ¿no? Pero digamos que no se ajusta a la realidad, ¿sí? O sea, puede ser un modelo que sirva en los primeros años, ¿sí? Pero después se vuelve obsoleto. ¿Por qué? Porque digamos que en realidad los precios van a tender a ser, digamos, más de esta forma, digamos, ¿sí? O sea, va a ser más una curva de otro tipo, digamos, ¿sí?
no sé qué curva podría ser, pero me imagino algo como una logarítmica. Pero con una recta, digamos, no puedo pensar en esa situación, al menos no a largo plazo, digamos. ¿Sí? Al menos no a largo plazo. O Bien, sea que las limitaciones que presenta este modelo es que serviría únicamente para los primeros años de un vehículo. exactamente. ¿Sí? Podría servir únicamente para ese tiempo porque si no después llega un punto en el que ya deja de ser representativa, digamos, la recta. O sea, inclusive, o sea, llega un punto en el que toma un valor cero, por ejemplo, ¿sí? Que acá es, vamos a encontrar el punto exacto, que es a los, ¿dónde está el 11-19. 11, 19? En ese punto, sí, 11, 19, en ese punto, digamos, un auto que tiene 11 años y sería 20 de 12, y 3 meses más o menos. O sea, tiene 11 años y 3 meses y el auto ya no vale nada. ¿Sí? O sea, no tiene sentido, digamos. ¿Sí? Sí, por ejemplo, o sea, podemos analizar si quieren por ahí algunas otras cuestiones, digamos, de que este modelo, por ejemplo, sí sigue, digamos, en el sentido de que al pasar los años, el precio del auto disminuye. Eso sí es algo que el modelo sí puede predecir, digamos, porque sí es algo que pasa. ¿Sí? Ahora, la recta de regresión, digamos, decrece mucho más rápido de lo que decrece la distribución real. ¿Sí? O sea, pasan los años y la recta está mucho más abajo de lo que realmente debería estar. ¿Sí? O sea, decrece mucho más rápido de lo que el modelo real implicaría. ¿Sí? Bien. Y esas serían las limitaciones. Después tenemos el siguiente. Dice, la siguiente tabla muestra las notas obtenidas en un test de aptitud X y el dinero en ventas Y en cientos de dólares de algunos pasantes de una compañía de ventas telefónicas. ¿Sí? Acá voy a abrir un Excel para ir haciendo los cálculos. Y después vamos a pasarle igualmente acá al jefe. Voy a abrir un archivo nuevo. Bien, necesito que alguien me vaya dictando los valores, si puede ser, para X Sí. y para Y. Para X, Ajá, 25, 25, 42, ajá, 33, sí, 54, ujú, 29, 36. 36, bien. Para Y, 42, ¿sí? 72, 50, 90, 45 y 48. Bien, gracias, Jessica. Sería entonces, dice hallar el coeficiente de correlación, estimar cuánto podría vender una persona que obtuvo 47 en el test, y después dice cuál es el error de estimación por la recta de regresión para una persona que obtuvo 33 en el test de aptitud. ¿Sí? Fíjense, para el primer punto necesito hallar R, que sería el coeficiente de correlación. Para el segundo punto, lo que yo tengo que estimar es cuánto vendería una persona que tuvo 47 puntos. ¿Qué quiere decir? Que voy a necesitar la recta de regresión y a partir de ahí encontrar cuánto me da la recta de regresión para el valor 47. ¿Sí? Y en el último tengo que encontrar justamente eso, digamos, cuál es el error para el valor de una persona que obtuvo 33 en el test de aptitud. Fíjense que el 33 nosotros tenemos acá y nos da 50, digamos, este es el valor real. El valor estimado a través de la recta de regresión me va a dar otro valor que yo tengo que comparar con este 50. ¿Sí? Bien, vamos a ir al Excel a armar los datos. ¿Sí? Cuando usamos Excel, por ejemplo, o sea, lo más sensato que podemos hacer primero es ver si realmente están relacionados esos puntos, ¿sí? Eh, porque si no tienen ninguna asociación sería inútil, digamos, hacer tanto la recta y demás, ¿sí?
Fíjense que acá yo hice el gráfico de puntos, digamos, ¿sí? Y acá yo veo que está, dentro de todo, están bastante asociados, digamos, ¿sí? O sea, yo sé que R en este caso va a ser un valor cercano a 1 y va a ser positivo, ¿sí? Porque conforme aumenten los valores en el test de aptitud, aumentan las ventas, ¿sí? Bien, voy a borrar más el gráfico y ahí seguimos, ¿sí? Recordemos que necesitamos para encontrar R, ¿sí? En Excel en realidad sería simplemente escribir coeficiente de correlación y listo. Pero nosotros tenemos por algún lado, acá, tenemos la fórmula, ¿sí? Fíjense que vamos a usar esta que es para población, digamos, ¿sí? O sea, necesito la sumatoria, ¿sí? De el producto entre las diferencias de la variable y su media, ¿sí? Entre los valores de la variable y su media, ¿sí? Por lo tanto, necesito, quedan 10 minutos, necesito la media aritmética de X, voy a poner así, que va a ser el promedio entre estos valores. Y la media de Y, que va a ser igual al promedio entre estos valores, ¿sí? Acá encontré la media de X y la media de Y, ¿sí? Ahora lo que yo necesito hacer es la diferencia entre cada valor de la variable y la media aritmética, ¿sí? Acá vamos a hacer X menos la media de X, escribo así porque no, para no perder tiempo escribiendo insertando el símbolo, ¿sí? Y va a ser Y menos la media de Y, ¿sí? Entonces, esto va a ser este valor menos la media de X, acá nomás le pongo un signo pesos para que quede fijo, ¿sí? Bien, fíjense que acá estos son todos los resultados que se obtienen al hacer la diferencia de las medias, la diferencia entre cada valor y la media en Y. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero para Y, ¿sí? Sería este valor menos la media de Y. Esto le agrego el signo peso. Este peso acá es para fijar, digamos, esta, ¿cómo se llama? Celda. Esa celda. Exactamente, no me acordaba el nombre. Bien. Acá entonces tengo todo lo que serían las diferencias entre eh, cada valor de X y su media, ¿sí? Y después lo que tengo que hacer es el producto, ¿sí? El producto entre esas diferencias, ¿sí? Va a ser entonces la diferencia de media con X por la de Y, ¿sí? Tengo todos esos valores, ¿sí? Estos serían los productos entre cada uno de estos valores, ¿sí? Finalmente yo necesito la sumatoria de todo eso, coloco la autosuma, ¿sí? Y finalmente, digamos, lo que voy a tener es este valor dividido n, ¿sí? Este valor dividido n sería esto dividido, ¿cuántos tengo? 3, 6. 6, 6, ¿sí? Esto es el numerador, ¿sí? Que sería esto, el numerador de la fórmula, digamos, para encontrar R, ¿sí? Ahora necesito el desvío de X y el desvío de Y, ¿sí? Eh, creo que voy a llegar bien, quedan 6 minutos, ¿sí? Para el desvío de X, para el desvío de Y, recuerden que para el desvío de X es la sumatoria de los cuadrados de la diferencia de las medias, ¿sí? Con respecto a la media. Y todo eso dividido en, ¿sí? ¿Qué sería? Fíjense que acá esto era la diferencia. Entonces necesito eso elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, acá vamos a ponerle así. X menos la media. Y vamos a ponerle el techito. Vamos a ponerle el techito. Vamos a ponerle el techito al cuadrado. Ahí está. Entonces, esto sería este valor por sí mismo, ¿no? ¿Sí?
extiendo así, ¿sí? Y ahora simplemente la sumatoria de todo eso. Y después, ese valor dividido, dividido n, que era 6, si no me equivoco, ¿sí? 6, ¿sí? Bueno, ahora hacemos lo mismo para y, y va a ser x menos la media de y en este caso, elevado al cuadrado. ¿Sí? Yo simplemente voy a extender esto, me parece que ya me va a tomar bien. De 2, sí. Hasta acá. Acá extiendo. Esto sería la sumatoria de todo esto. Y esto sería el cociente. ¿Sí? Fíjense, entonces tengo. Me falta, me parece, la raíz. Profe, en esa última Sí, columna que usted puso ahí, ¿no es y menos la media de y sí, en sí, lugar de perdón, x? perdón. Sí, acá sería i. Bien, ahí sí quedaría. Acá me falta poner la A. ¿Sí? Acá me falta, recuerden que es el desvío estándar, por lo tanto yo voy a necesitar la raíz cuadrada de esto, ¿sí? O sea que es lo mismo que decir eso. Ay, puse ayuda, sí. Es eso elevado a la 1/2, porque no sé cómo poner la raíz. Eh, así que vamos otra vez. Esto elevado a la 1/2, ¿sí? Y ahí finalmente tengo la covarianza, ¿sí? Que es lo primero que obtuvimos, y acá tengo el desvío estándar o desvío típico de X y el desvío típico de Y, ¿sí? Entonces, el coeficiente eh, R, que es el coeficiente de correlación, va a ser, ¿sí?, el cociente entre la covarianza y el producto entre el desvío estándar de X y el desvío estándar de Y, ¿sí? Sería 0,96. Si yo acá escribo eh, esto, hago así, y hago así, me tendría que dar lo mismo, ¿sí? Bien. Este es escribiendo el coeficiente de correlación y eligiendo las dos matrices de datos. Esto es haciendo todo el cálculo, ¿sí? O sea, fíjese, los dos valores son lo mismo, digamos, ¿sí? Si trabajamos en Excel y lo importante no es el cálculo, si lo importante no es el cálculo, entonces lo que tenemos que hacer, o sea, podemos usar el Excel sin problema. Ahora, cuando por ahí, para practicar el cálculo, sí, ahí lo hacemos todo lo otro, ¿sí? Acá encontré entonces la respuesta, digamos, a la primera. El coeficiente de correlación es, ahí no sé qué abrí, es 0,96. Esto quiere decir, como yo ya les mostré en el gráfico de puntos, que las variables están muy fuertemente relacionadas con respecto a una recta, digamos, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es encontrar esa recta, justamente, ¿sí? Si ustedes se fijan en la unidad 2, ¿sí? Hay una fórmula alternativa, digamos, para encontrar el coeficiente A y el coeficiente B, ¿sí? Encontrar tanto B como A es algo que queda a cargo de ustedes, ¿sí? O sea, cómo de este sistema despejando se llega a esto y se llega a esto, ¿sí? Eh, lo que sí, ahora para el cálculo vamos a encontrar con esta fórmula, si no vamos a armar el sistema de ecuaciones, sino que vamos a utilizar para encontrar el cociente entre la covarianza, ¿sí?, y la varianza de X, ¿sí? Fíjense que la covarianza es esto y la varianza de X es esto, ¿sí? Por lo tanto, A va a ser igual a la covarianza dividido la varianza, que me da 1,77, ¿sí? Haciendo el sistema seguro les tiene que dar exactamente lo mismo, ¿sí? Y B, ¿sí? Fíjense que B es igual a, acá, es igual a
el promedio de y menos a por el promedio de x. ¿Sí? Sería el promedio de y, que es este, ¿sí? Voy a poner igual acá, queda menos de 1 minuto. ¿Sí? Voy a poner acá menos a, que es este valor, por el promedio de x, que es esto, me da menos 6,78. ¿Sí? O sea que la ecuación de la recta de regresión es y igual a 1,77 x menos 6,78. No sé si les dio lo mismo si hicieron con el sistema. Sí, pero que a mí me dio lo mismo. Te dio lo mismo y vos hiciste usando el sistema de ecuaciones. No el sistema, con el A y B. Ah, con la misma forma que acá. ¿Hay alguien que haya resuelto utilizando el sistema? No, porque este es mucho más fácil, ¿no?